Si no hay entonces otros aportes, igual ahora dentro de un rato volvemos a hacer una ronda de comentarios. Damos entonces bienvenida a Rafael. Rafael, psicólogo también de profesión, Rafael Saldombide, magíster en psicología social. Rafael también es un colega docente del IFED, psicología de la educación, organizaciones y instituciones de la educación social, por ejemplo. Y bueno, Rafael también va a compartir algunas reflexiones en torno a los procesos estudiantiles. Gracias, Luis, por la invitación. Entre lo que yo tenía como apunte el otro día y las cosas interesantes que fui escuchando hoy, se me quedó todo enredado, pero creo que está bueno que quede enredado. Me quedé el otro día me quedó dando vuelta en la cabeza y tal, quería compartir con ustedes esas cosas que a uno le quedan resonando, que por algo le quedan a uno y con los aportes que fueron haciendo de los proyectos. Y una cuestión que nombró Luis en la presentación, que, que aparecía esta como diferencia, no sé, yo me quedé con esa idea de la extensión por diferenciado de las prácticas formativas propia de cada formación, ¿no? Eh, y si bien no hay como yo no me llevé una respuesta, pero me quedó resonando. Eh, Inevitablemente me llevó un poco a los contenidos que hemos, con varios o varias que están ahí, intercambiando sobre todo en organizaciones, ¿no? No tanto en psicología de la educación, pero sí en primer año, en el semestre, en esto de la institución y las lógicas institucionales, ¿no? Como quizá en esto de las prácticas que estén más como dentro de los dispositivos institucionales, dentro de la formación, como la extensión aparece como un lugar de búsqueda de otra frontera o romper un poco las lógicas, más allá del establecimiento en sí, más allá de, de lo concreto y lo material, no es solo salir del lugar, sino a veces también la extensión. Yo no tengo conocimiento en extensión, digo, que un poco le decía a Luis en esto de aprender, pero nada, como pensarlo, o yo me invitaba a mí mismo a pensarlo desde ahí, de la posibilidad que tengan o que se tiene a través de la extensión con esto de romper, más allá de estar afuera del edificio, estar afuera de las lógicas institucionales que nos forman, digamos, porque estamos dentro de determinadas lógicas de práctica que están dentro de esos dispositivos, y quizás los proyectos de extensión puedan aportar esto, ¿no? Romper un poco el molde que ya está preestablecido e ir a buscar el conocimiento de otros lugares, ¿no? Eh, y ahí se me venía como la idea de encuadre, que parece que cuando lo damos parece una idea media, nada, como que es difícil llevarlo a la práctica, y hoy escuchaba esto de los marcos institucionales, que también son parte de las prácticas, y bueno, cómo nos determinan también determinadas relaciones de aprendizaje, y yo lo pensaba de ahí, ¿no? Cómo lo encuadre, y después yo escuchaba esto de también que representamos una institución cuando vamos a la comunidad, no somos solamente eh, fulano de tal que va, sino que traemos un saber, traemos una representación institucional, y ahí hablaban de la responsabilidad también en esto del contacto con los otros. Entonces, los encuadres a veces también son como necesarios para organizar la tarea, y nos dan como un marco de trabajo. Eh, pero yo después me disparé como para otro lado, a medida que iba escuchando las intervenciones de hoy, y me había quedado también con una palabra que era la construcción de la demanda, eh, tratando esto de ver lo visible y lo invisible también, y cómo que también son temas que conversamos en primer año, medio como bastante breve, pero tratando de ahora articular un poco con la teoría, pero lo difícil que es la construcción de la demanda, y ahora estaban hablando del realojo y bueno, todo lo que va generando, ¿no? En el debate, y cómo
ahí es muy como importante otro concepto que es la implicación, y ahí tenemos como varias puntas, porque en la construcción de la demanda es como un análisis permanente de uno mismo con el equipo o con la dupla o con los docentes y con los otros que estamos intercambiando, en los límites. Bueno, ¿qué es lo mío? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es la sensación de falta que yo tengo para ir a buscar el conocimiento con otros en determinados lugares que van un poco por fuera de lo que estaba preestablecido? ¿Cuánto hay mío impuesto, ¿no? De mi deseo, y cuánto hay realmente de la construcción del otro como necesidad. Entonces ahí esas necesidades que se van como encontrando o desencontrando, depende, ¿no? cómo se vaya dando eso. Entonces, esto de la demanda como acto de amor, digamos, como una cuestión de ir a buscar algo que me falta. Eh, y, y lo voy a encontrar no llevando mi verdad teórica al terreno para corroborar si lo que lo que estoy leyendo, estudiando es así, sino de ahí, digo, sin repetir, pero me parecía muy interesante la intervención de hoy, esto de co-construir o la praxis, esta idea de praxis como dónde empieza la teoría y la práctica, o sea, que se va construyendo entre todos, y no sabemos cuándo está la teoría y la práctica porque es permanente, ¿no? La reflexión, el análisis. Eh, y eso me quedó ahí como esto de la construcción de la demanda, que lo mencionaba un grupo, que es un concepto muy fuerte y que requiere como una permanente reflexión no solo de la teoría, sino de la subjetividad propia, que hoy decían, un poco Rolando preguntaba los impactos, y ahí está lo emocional, pero sobre todo también los pensamientos que uno trae, eh, y, y, perdón mi desorden, pero en una de las cuestiones ahí de ir a buscar a una de mis chicas, se me vino la idea estaba escuchando a la compañera, la recientemente educadora social, y bueno, mencionaban los prejuicios. Y creo que la idea es esa, es como en la construcción de la demanda, ir a encontrarse con nuestros prejuicios y ponerlo arriba de la mesa y invitarse a conocerse, que el otro me devuelva como espejo mis prejuicios para ahí sí empezar a desconstruirlo. No es evitarlo, no es tratar de ocultarlo, sino al revés, que aparezcan como concepto, porque todos tenemos nuestros conceptos, y ahí empezar a trabajarlo. Y en esa deconstrucción permanente, ahí es donde se va a generar ese conocimiento nuevo, que no va a ser mío, sino que va a ser en el entre, digamos. Yo me quedé con esa idea, y vuelvo a lo anterior de cómo la institución también hace cuerpo. Entonces, ahí se me venía la idea de esto de la implicación institucional, y no solo la implicación actual, que son las instituciones que nos atraviesan por ser estudiantes, y otras instituciones que van a estar ahí, como decía, ¿no? Hay muchas instituciones en juego en los trabajos, en las intervenciones, pero también ahí las implicaciones que uno trae ya, institucionales, familiares, religiosas, ideológicas. Entonces, como todo eso empieza a hacer cuerpo ahí para mirar al otro o a los otros, para pensarlo, eh, para construir conocimiento con esos otros. Entonces, eso de los preconceptos, los prejuicios está bueno porque nos permiten ir sabiendo qué es lo que yo pienso sobre, bueno, la infancia, sobre el viejo, sobre el realojado, sobre el cante, o sea, y no tener miedo, sino decir, bueno, yo traigo este conocimiento, eh, y algunas cuestiones, también la explicación tiene que ver con qué visión teórica yo tengo también, ¿no? Con qué línea teórica yo me siento cómodo y analizo la realidad que está frente a mí, que la vamos viviendo en conjunto, pero eh, también esto de rescatar la implicación en este sentido, ¿no? También esta implicación histórica que traemos nosotros, que en el momento de estar con otros
hace cuerpo. Y el tratar de ser objetivo es como una ilusión. Entonces la posibilidad de trabajar también con nuestra propia subjetividad y ir conociéndola con el espejo de los otros, que pueden ser compañeros nuestros, docentes y población objetivo, esa riqueza va a ser la transformación de uno y por tanto la posibilidad de estar abierto a otras teorías también y de cambios de visión también teórica, pero también de poder incorporar otras visiones que la comunidad nos va trayendo. Sino, ahí empezamos como a tener esas situaciones que se le puede llamar ceguera epistemológica o epistemofílica, no sé. Digo, para poner ahí un poco lo que me fue generando esta posibilidad de pensar lo que venían trabajando, ¿no? Yo, nada, era como compartir un poco el camino que me fue, las palabras clave que a mí me fueron como quedando resonando y lo que me fue como despertando y tratar de relacionar un poco con lo que hemos venido trabajando también con los estudiantes, más que nada. Me acuerdo, bueno, los primeros momentos que, bueno, ayer Rolando comentaba, ¿no? Los primeros encuentros que ellos hicieron, saliendo un poco también, ¿no? De las lógicas que le dábamos en los trabajos que habíamos propuesto, y esa posibilidad de crear, digamos, de esto de lo artístico, pero en el sentido de esto de crear algo nuevo a partir de un mandato que era una evaluación, y cómo a partir de eso también se fueron generando otros movimientos que yo no tenía ni idea en qué andaban, pero que ayer me generaron como una envidia bastante sana en el sentido de admiración de cómo no se quedaron solamente en salvar la materia y bueno, y se hizo lo que se hizo y se mostró, sino que hubo un proceso que sigue, digamos, que no se sabe en qué puede, hacia dónde va, pero bueno, es como potente, no sé, a mí me genera como esa cuestión ahí de admiración, digamos, y de entender eso como proceso, ¿no? Yo creo que está ahí, vuelvo a lo primero, esto de las prácticas y salir de la lógica a veces institucionales o no salir, o convivir y agregar otros marcos, otra posibilidad de pensar. Después me quedé también enganchado un poco con, que me parece como un gran desafío, yo ya lo ponía en el chat, en realidad todos son bastante desafiantes los proyectos, pero está por un tema, y ahí de implicación, el trabajo en el lugar de ACE es como me encantaría como seguirlo después de cada tanto, a ver en qué andan, porque es como bastante desafiante, digamos. Yo sin robarle mucho tiempo y sin aburrir, un viernes a las 8, pero para finalizarme, se me vino el recuerdo y en esto de los impactos, nosotros habíamos hecho, yo hice una residencia ya egresado en el hospital de Canelones y cada un año compartía la dupla con una estudiante que estaba para recibirse de psicóloga. Hacían como la práctica en el hospital. Y uno de los espacios que fuimos como encontrando, no por demanda institucional, no por deseo propio, sino por la necesidad de salir del centro hospitalario, el lugar más cerca era el hogar. Y empezamos a cometer digamos, los errores por necesidad, digamos, pero de ir al lugar sin que te llamen y sin que te dejaran ir. Eran como cuestiones y sin saber muy bien por qué, pero teníamos la necesidad de salir dentro del hospital. Y ahí aparecen los mandatos
y el atravesamiento institucional, apareció la facultad que tenía que ver con nuestra formación en la residencia, una institución que chocaba de frente con el CONACE, o sea, para poner un poco de similitud lo que puede ser esto de institución educativa, institución salud, lógicas diferentes de funcionamiento y de perspectiva del viejo, y sobre todo el viejo pobre, por llamarlo, por categorizar, aunque no es la idea, pero es una cabeza médica, biológica, y bueno, nosotros estábamos con otra cabeza, entonces había... Y después el impacto fue tal que entramos, conversamos pila, armamos un proyectito divino para... Después nos dimos cuenta que era un lugar también bastante toqueteado, por decirlo medio a lo bruto, de entrar y salir, un lugar fácil de ir y de salir, porque un lugar público y el día del abuelo y no sé cuánto, y esas cuestiones que son como para pensar también en la intervención comunitaria. Y entramos y el estudiante se me desbordó de angustia, no pudimos, porque se topó con la vejez en su expresión más jodida, y tuvimos que deshacer todo lo lindo del proyecto, porque no tuvimos en cuenta millones de cosas. Primero que teníamos como conocimiento muy general del lugar, y después conversando con el estudiante, había toda una historia con su abuela, fue imposible que ella pudiera trabajar ahí, y por tanto el proyecto no siguió, quedó en papel, digamos. Pero en esto de los impactos emocionales, de las visiones y de la implicación de uno en lo que, a dónde va a ir, y lo que va generando, y poder ir como trabajándolo. Nada, quería compartir como esa anécdota que me volvió como al recuerdo a partir del proyecto de las compañeras, ¿no? Que está, así que le deseo lo mejor, y me parece que van bien encaradas y bien apoyadas, así que nada es fácil, pero me parece que está bien armadita la cuestión ahí. Esas fueron como mis sensaciones. Después, Luis y Marco, yo ya se lo he dicho un par de veces, nada, mi admiración también en este sentido de estas propuestas, y de también de, bueno, esto de la extensión, uno se queda ahí como está, aprendiendo en este sentido, ¿no? Un poco de agradecimiento en romper un poco la lógica que a mí no, esta cuestión docente a veces queda medio pegado al dictar las clases. Ya suena feo el dictar, pero al generar los encuentros de clase. Así que yo estoy aprovechando el espacio, y como te decía Luis hoy, tirar alguna puntallazo ahí para, sin repetir, porque me quedaron muchas cosas que ya las repitieron las compañeras, y me pareció como re interesante, y pero quería como marcar un poquito esta idea clave, ¿no? Te vamos a invitar que te sumes también a la extensión. No, está bueno, siempre pensamos el tema de la implicancia que está trayendo. A nosotros nos interesa el tema también de la subjetividad. Digo, capaz que no con toda la fuerza que uno quisiera, pero bueno, los aportes de la extensión creo que están buenos, y poder sumarte en algunos momentos también para aportar el pienso, ¿no? Teórico, y mirada, ¿no? Que parece que está bueno esto que estás devolviendo. Que nosotros trabajamos en clase, sí, pero bueno, al tratar de implicancia que trae uno y cómo se mezcla eso con cómo también se puede poner el tema de llevar adelante una práctica, ¿no? Pero no, buenísimo, ¿no? Y en serio, te queremos sumar por lo menos unas horitas a que te sume a pensar estas cuestiones de subjetividades, implicancia, que bueno, que da también lo que estábamos hablando de lo interdisciplinario, o sea, que no es solamente nosotros pensando de la extensión, sino que se suben más gente. Muchísimas gracias, Rafa. Ahora sí, vamos a abrir la cancha para que puedan opinar todos. Por supuesto, como Diego estuvo charlando la Rafa, primero que nada, si quieren hacer preguntas
o cosas conceptos que te pareció interesante para poder como pensar en conjunto, es el momento. El tema de la implicancia, no solo en la extensión, pero en el caso de todos los proyectos que presentamos y eso, creo que está bastante evidente que por algo elegimos este tipo de proyectos, los que cada uno está, ¿no? Y más allá de que también, por lo menos a mí me provoca implicancia con los demás proyectos también, porque me provoca esa curiosidad de querer conocerlos, de que, si me explico, si van a territorio, de poder acompañar, de poder, no como metida ni nada, simplemente porque me provoca esa implicancia justamente de querer estar y querer conocer, y por qué no también hacer lo mío, ¿no? Llega un momento también que se vuelve sumamente largo y al final de la semana una instancia de Zoom también es entendible. Estamos grabando y tomando apuntes, también para devolver a manera de cierre luego de las mesas del 20, última fecha del conversatorio. Capaz que a manera de recoger como un engarce desde distintos temas que fueron colocando cada uno de ustedes, ¿sí? Como comentaristas en el día de hoy. Primero creo que en un sentido general, el agradecimiento por tomar apuntes sobre algunos de los temas concretos, preguntas, dudas, reflexiones que apuntaban cada uno de los proyectos estudiantiles y algunos aspectos también con respecto a cómo venimos pensando el espacio de la extensión desde el 2017 en el IFD Canelones. Quisiera yo vincular algunas cosas a cuenta de una devolución que vamos a hacer docentes y estudiantes de los apuntes que hemos tomado, como una forma también de devolverlo al 20, ¿no? Y que quede como un documento también para continuar trabajando en función de eso. Lo primero es esto de poder colocar de nuevo lo de aprendizaje a lo largo de toda la vida que instaló Carolina. Si bien lo planteó más tangencialmente, creo que deja en evidencia cómo vivimos las niñeces y las adolescencias hacen hacia el final, ¿no?, de nuestra etapa vital, también cómo vivimos nuestras vejeces, ¿sí? O cómo viven las vejeces, en este caso, por ejemplo, decía Rafael, el viejo pobre. Yo tengo algunas experiencias en ese hogar, y esta imagen de la pobreza asociada a la vejentud es algo que moviliza y moviliza mucho. Creo que ese hogar tiene una potencia interesante también, como para una intervención profesional, desde estas claves que estamos intentando como compartir, ¿sí? Y cómo en las trayectorias, planteaba Carolina, ¿no?, después de una ceremonia vital como es la jubilación, también pueden ser un lugar de encuentro, de trabajo profesional, y uno se vuelve a preguntar, ¿no?, ¿qué pasa con aquellos que tampoco tienen jubilación, ¿no?, como uno de los elementos que ha generado también que sea la franja etaria en donde menos visible es la pobreza, ¿no?, por cómo está armado el sistema de protección social en Uruguay, ¿no? Esto de que la niñez tiene cara de pobreza no se habla desde el caso de la vejez. También esos son algunos rasgos que hacen a la vejez pobre, le plantean algunas características que me parece que son potentes desde el lugar de intervención en ese hogar. Me pareció muy interesante a manera de elementos que este proyecto se pretende también relevar los antecedentes que trajo Muriel con respecto a las experiencias de extensión en Senfores. Nosotros teníamos algunas referencias, Muriel nos dio pie para pensar en un universo un poco más complejo de las pocas referencias que teníamos, y en esto de la construcción colectiva del campo profesional, de la formación en educación social, lo considero un campo específico, creo que hay algo del relato que nos transmitió la articulación nacional en un tiempo y espacio, cuando organizamos los seminarios, que hoy, luego de continuar en el espacio formativo de extensión, otra colega instala temas de antecedentes que no fueron visibilizados en ese momento. Entonces creo que desde allí hay un encuentro sumamente interesante, de ir a la búsqueda también de qué pasó con esas experiencias, tanto la experiencia en prácticas en educación media, corregime Muriel si me equivoco,
Yo trabajé en los últimos tiempos en la formación en Senfore, yo sé que acompañé algunas prácticas en educación formal, pero también la experiencia en Buscapié. Creo que allí hay algunos antecedentes, para ser sintéticos sobre ese punto, que debiéramos poder incluirlo en la formación en los semilleros de educación, porque son bien potentes, más allá de los que hoy podamos ver en el espacio Consejo de Formación. Creo que Ivana instalaba un tema que a mí me seduce mucho, que es esto: ¿qué parte del mundo le enseñó quién al gurí de 0 a 3 años? ¿Sí? Eh, y esto que me parece muy interesante, ¿no? Algunas poblaciones desde los 45 días están en contacto con proyectos socioeducativos, ¿sí? Por una cosa, por otra, en el marco de políticas más tiradas hacia el cuidado, en el marco de políticas más arrimadas hacia la salud, pero esto de que una persona desde sus 45 días de vida ya está en contacto, implica también una serie de desafíos profesionales a tener en cuenta, y creo que realza esto de lo educativo en la franja de 0 a 3 años. Yo lo he comentado muchas veces, a mí me impactó muchísimo la propia experiencia de mi vieja como cuidadora de hogar de hospitales de INAU, ¿no? Y en donde ella trabajó toda la vida en casa cuna. Entonces mi experiencia fue criarme con mi vieja en casa cuna. Entonces yo encontré que hay algo de lo educativo, decían por allí las compañeras, más allá del amor y del cuidado, ¿ah? Que luego quizás en mis derroteros más profesionales me tocó como generación de Senfores hacer práctica en primera infancia, en el hogar García de Zúñiga. Creo que allí hay algo que también colocaron ustedes, compañeras, muy pertinentemente, esto de pensar la intervención, la práctica, educación social, primera infancia, como algo que es distinto a la preescolarización, ¿no? Como un objeto ahí educativo interesante, que no es preparar al niño, a la niña, para que entre al jardín de infantes, ¿no? O que entre al CAIF a los 3 años, ¿no? Creo que ahí hay algunas cuestiones que ustedes lo trajeron bajo esta reflexión sobre ambientes y escenarios educativos, creo que lo traía Muriel, y también esto de poder pensar entonces algunas prácticas de educación social en el sentido de ese, Caride aborda mucho esto de los escenarios educativos a través de la problematización del contexto, ¿sí? Entonces creo que allí hay algunos temas interesantes. En su momento estuvimos intercambiando con Melina y con Jimena, la experiencia de Reggio Emilia, la experiencia de Emily Pickler, las bibliotecas comunitarias, los materiales como mediadores con el entorno, en esto de la construcción del yo que planteaba Ivana, ¿no? El contacto con el mundo que está más allá de mí, ¿no? Creo que allí colocaron algunos temas que nos parecen sumamente importantes, no solamente para la evolución de Melina, sino para la problematización de este nuevo viejo campo profesional, porque también entra en debate qué tan nuevo podría ser cuando en realidad hay colegas trabajando en el ámbito, ¿no? Y hay una acumulación importante en ese sentido. Con respecto a algunos planteos que trajo Mercedes, yo creo que Mercedes ilumina algunos de los aspectos que nosotros poníamos con Marcos con respecto a una de las caras del poliedro extensión en educación social en el IFE de Canelones. Poliedro como una figura que tiene muchas caras, ¿no? Incluso hasta nos vimos dificultados de decir si poníamos realmente, si dábamos cuenta de una imagen de esa figura, cosa que resolvimos que no. Esto del tercer sector de gobierno, las comisiones derivadas de este ámbito de participación y de política ciudadana relativamente nuevo en el escenario uruguayo, la vinculación de los institutos del interior, también a manera de extensión del campo profesional, extensión desde lo territorial. Recuerden que fue una categoría manejada por los propios estudiantes en un proyecto, ampliar el campo de la profesión, ampliar el territorio, ¿no? El tercer sector de gobierno, las comisiones barriales, yo anotaba por acá las comisiones de carácter administrativo político que genera este marco, y en donde las cercanías también rozan con cuestiones de implicancia, ¿no? Pequeñas localidades, en donde a veces el mismo actor es el formador, el que está en la comisión, o el estudiante que va a hacer una intervención. También hay una necesidad de poder
problematizar nuestras propias implicancias en el marco de pequeñas localidades, ¿no? Creo que ahí hay un desafío también para los institutos del interior. Ahí eso me pareció como importante, y sobre todo la relevancia a aprendizajes, compañera también de muchos años en la formación docente, aprendizajes que ella ve en relación a trabajo en equipos interdisciplinarios, intersectoriales, comisiones administrativas de carácter político, y aprendizajes con respecto al trabajo comunitario, ¿no? o al trabajo en territorio, como una posibilidad de un canal que nos permita quizás una ampliación del espacio extensión, imaginándonos, ¿por qué no?, en esto de la interdisciplinaridad, más allá de que no figure claramente en los planes de estudio de profesorado o de magisterio, e incluso, lo digo desde mi desconocimiento, ¿qué posibilidad habría de creditizar algunos tramos? Porque no son planes de estudios que estén pensados desde la creditización, pero ¿por qué no pensar como una siguiente fase, empezar a desembarcar en espacios territoriales que nos permitan desarrollar una pata en territorio de la extensión, ¿no? El caso de este barrio en Canelones es un espacio potente, el hogar de ACE, eventualmente lo fue la experiencia de Vagones en Progreso, de una experiencia pasada, así como la universidad tiene lugares de desarrollo, como puede ser el APES, como puede ser el PIN, también pensar, y esto es algo que lo reflexiona la experiencia universitaria, espacios territoriales de despliegue constante de acciones de extensión. No solo desde el semillero, sino que eventualmente algún colega, alguna colega de la clase que sea, empezar a vincularse del espacio de extensión desde ese ingreso a la institución X, al barrio tal. Eso nos pareció muy importante. Después, en función de lo que planteabas, lo que planteabas vos, Rafael, creo que tomás a manera provocativa algunos de los desafíos con respecto a la extensión, como una posibilidad de, en realidad se ha mostrado hasta ahora, desde la voz de los estudiantes, la extensión llegando a lugares que no fueron o que no son una continuidad de donde hicieron sus prácticas curricularizadas. Por ejemplo, en el IFES hay una experiencia de extensión de los estudiantes en educación media, ¿no? Quizás, Ivana, tú tenés alguna como marco más claro allí. En este caso, desde la voz de los estudiantes, en los diferentes proyectos en estos años, los proyectos no han vinculado hasta el momento una continuidad del trabajo en algún centro que hicieran la práctica. Entonces, eso nos ha llamado la atención con Marco, lo ponemos a manera también de un analizador. Creo que esto que lo retoma Rafael en ese sentido, sobre todo desde este desafío del encuadre, ¿no? Ya en un encuadre institucional en donde desde otras materias o desde los propios prácticos se acompaña una reflexión sobre ese tipo de institución, en el marco de tal política, en el entrecruce de tales dimensiones, sino de esto de ir a buscar el lugar nuevo, ¿no? El lugar de frontera. Esto nos vincula con pensar nuevos, comillas, viejos, o nuevos sobre algunas dimensiones que pueden ser invisibles o no tan visibles, de territorios profesionales, ¿no? Vos lo colocás allí pertinentemente, Rafael, a través de incluso de algunas preguntas, ¿no? En esto de la construcción de la demanda. ¿Cuánto hay de mío, cuánto hay de mi deseo, y cuánto hay en realidad del deseo del otro? Quizás eso también puede ser un motor de la creditización de lo que el estudiante está buscando. Es una de las reflexiones que se hace la propia universidad. ¿Qué tanto hay en realidad de construcción de autogestión de las comunidades, cuando en realidad a veces los procesos estudiantiles están acotados al objetivo de creditizar el tramo? Entonces aquí se vuelve también más visible, sobre todo de los objetivos del proyecto, la dimensión pedagógica de la extensión. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes, nos interesa vincularlos, que los arrima a ustedes, a estudiantes, a generar las habilidades que les plantea el perfil de egreso que está formulado en el Plan 2011? Como algunos de los puntos, y a cuenta después de una devolución más completa de los apuntes que hayamos tomado todos los que los estuvimos escuchando atentamente. Para cerrar, algunos comentarios de mi parte. Hernán Espiga se disculpa con nosotros, llegó tarde a su casa, no le daba para conectarse, va a estar atento a cuando subamos la grabación de este encuentro.
De todas formas, como instituto académico nos va a acompañar Ed Rodríguez, que es el coordinador del Departamento de Pedagogía Social en el encuentro del 20, también ha estado mirando las presentaciones del 14 y van a hacer lo propio con esta. Decirles también que la colega, la educadora social Mayra, Mayra Pisurno, ella estuvo convocada también para hacer algún aporte desde su pertenencia al proyecto de discapacidad, de disfuncionalidad, no me acuerdo bien el proyecto, ella lo presentó, es un proyecto también amparado en el IAES, estuvieron haciendo una convocatoria en el instituto, temas de salud de la mamá le impidió estar con nosotros, pero también le estamos mandando estos videos para que pueda acompañar, esto para Marianela y el equipo de las chiquilinas que presentó el proyecto de discapacidad, los temas del proyecto de discapacidad, y Carolina, la compañera que presentó al inicio, nos pasó el contacto también de un colega que está trabajando con estos temas de discapacidad, luego se lo hacemos llegar más directamente a ustedes como proyecto. Nada, decirles que me encantó conocer cada propuesta, que me parecen súper, súper interesantes cada una de ellas, y bueno, eso, aplaudo que estén generando estos espacios para pensar y para compartir, y eso, lo celebro, lo aplaudo y lo impulso. Y nada, un abrazo para todos, me tengo que ir a buscar a mis niños, pero quería como dar como un punto final acá, y eso, en total gratitud, y vamos adelante, que esto es lo mejor, como no, el compartir, creo que en estos espacios es donde surgen las cosas más interesantes. Gracias. Bueno, muy bien. Si luego pasamos tu contacto bien a las compañeras del proyecto, para que también estén en contacto entre ustedes, Carolina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos esperamos para el miércoles próximo, ¿no? El miércoles o martes. Es 20. Martes 20. Las fechas quedaron cruzadas de días por las cuestiones de las mesas de examen que teníamos varios de nosotros en esta semana. La semana que viene teníamos originalmente previsto que fuera receso, pero en este cambio de agenda por parte del Consejo nos quedó la semana de arranque. En el cierre, entonces, es el 20, que es martes. Bueno, muy bien. Entonces agradecerles a todos por haber participado, a todos por sus aportes en general, y bueno, lo esperamos el próximo martes 20, ¿sí? A las 18 horas, en este canal. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias. Chao. Chao, gracias.